Fea no es el único caso de éxito que tiene. Por ahí mucho antes se habla de igual forma de Café con aroma de mujer. Y mucho antes, que es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, les vengo a presentar la historia de María, que en este caso es básicamente una novela. En este caso no es una telenovela por la época en la que surge, sino que es una novela que, por así decirlo, tiene los mismos elementos. Nos habla de un amor que es, por así decirlo, casi, casi complicado de que se llegue a dar, pero que obviamente en el contexto, en el desarrollo de la historia, los protagonistas se van conociendo y se van enamorando y teniendo este amor de película, como suelo decir yo, donde luchan contra todo y su amor sobrevive. Entonces, el día de hoy vamos a revisar María, que es un libro o es una novela de Jorge Isaacs, que es un escritor colombiano y que surge en 1867. ¿Por qué vamos a revisar esta obra literaria? Porque básicamente se ha convertido en una novela de trascendental importancia, por así decirlo, para la época, de igual forma para el contexto latinoamericano, y que dentro de su escritura tiene estos elementos, como les decía, de estas características colombianas. Por eso el dicho que en su momento se hizo muy importante cuando Ecuador recibió una gran cantidad de migrantes perdón, colombianos, que un colombiano es un excelente vendedor, que te puede vender cualquier cosa. Es como que tienen estos recursos para hablar un poco más suelto que uno, más embellecado, y esa es la razón por la cual de igual forma María se termina convirtiendo en este gran clásico literario, porque no solo es una historia novedosa, por así decirlo, sino es la forma en la que lo relata. Ya, entonces, datos esenciales que debemos tener en cuenta. María, que es una novela, en este caso colombiana, su autor Jorge Isaacs, y surge en 1867. Esos tres datos deben tener siempre, siempre en mente. Ya. Entonces, eh, para saber por qué María es tan importante, debemos tener en cuenta la época y el contexto en el que surgen, porque obviamente por eso les decía, si Betty la Fea en esta comparación que hago tendría ese éxito en la actualidad, obviamente las condiciones cambian. Y en la actualidad, por ejemplo, ya se habla de esta idea de que una mujer no debería ser avergonzada por su físico, de que a las personas se les debe valorar por quiénes son y no por lo que aparentan o por lo que tienen. Pero, por ejemplo, en la época en la que surgía o surgió Betty la Fea, básicamente se vivía en esta etapa donde a la mujer muy pocas veces se le valoraba por quién era, sino por básicamente su físico. Entonces es ahí donde Betty la Fea tiene este gran éxito, porque todos en mayor o en menor medida nos sentimos identificados con eso, que únicamente se nos valora a partir del aspecto físico. Entonces, eso ha ido cambiando a la actualidad, todavía se sigue manteniendo estos mismos problemas, pero al menos ya hemos ido avanzando algo. En el contexto de Jorge Isaacs. Él nace en 1837 en Colombia y obviamente por la época es una época de constantes cambios sociales y políticos. Se estaba formando la Gran Colombia, termina de separarse la Gran Colombia, se forma el país de Colombia. Entonces todos estos cambios obviamente influyeron primero en la persona, en Jorge Isaacs, como en lo que sería el desarrollo de sus obras. Entonces, María se desarrolla en estos contextos colombianos, específicamente en el Valle del Cauca, con estos conflictos políticos y sociales que no sabíamos qué iba a pasar de América Latina, porque algunas personas incluso mencionaban que debemos volver al reinado de España, que Dios nos va a castigar. Entonces había quienes estaban a favor de la independencia y había quienes estaban en contra. Ya. Entonces, dentro de esta historia que pertenece al romanticismo,
el romanticismo tiene como características que siempre tiende a describir la belleza de los paisajes muy enormemente. Por ejemplo, dentro de un libro que lo hemos de analizar en su momento, tenemos a Cumandá, que es de un autor ecuatoriano. ¿Alguien me puede decir de quién es Cumandá? Ya, ahí de igual forma. Dato importante, porque eso es parte de cultura general. Cumandá la escribió Juan León Mera y él, por ejemplo, para describir el viaje de la sierra al oriente, él se toma alrededor de 5 hojas de libro para describir todo lo que iba viendo en el río. Entonces, eh, como obviamente en esa época, por así decirlo, no teníamos tele, no teníamos fotos, no teníamos ninguna referencia de cómo sería Guayaquil, por ejemplo, para alguien que no haya ido nunca a Guayaquil, de cómo será la sierra para alguien que nunca haya ido a la sierra o cómo será el oriente, era muy, muy imposible. Entonces, los autores siempre trataban de describir hasta el más mínimo detalle de todos los aspectos de la naturaleza. Esto de igual forma servía para que las personas se vayan enamorando del país, por así decirlo, y que lo busquen defender. Es de ahí donde surge este orgullo de yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano por sus playas, por sus montañas, por la Amazonía, es por esta descripción que se ha venido dando de la belleza natural que nos sirve en este contexto. Entonces, básicamente el Valle del Cauca es el escenario de la historia de amor de los personajes principales, Efraín y María, que es quien toma el nombre de la obra. Entonces, parte de las tramas que se plantea dentro de este texto es la pureza y efímera felicidad. Efímero se refiere a lo momentáneo, que es la felicidad, que es algo que no nos dura. Y básicamente es lo central de la obra. Ya, entonces, la idea central es básicamente que Efraín y María encarnan los sueños y las desilusiones de la generación atrapada. Recordemos que, como les decía, en este contexto histórico había muchas personas que mencionaban que debíamos seguir participando o dependiendo de España. Había quienes mencionaban que el independizarnos iba a tener alguna forma de castigo por parte de Dios. Había quienes de igual forma trataban a las tradiciones como una verdad absoluta y había el grupo de liberales, en cambio, que mencionaban que no, que ya debemos cuestionar esos valores, que debemos proponer cambios y los jóvenes de esa época se vieron en esa crustijada de hago caso a lo tradicional, hago caso a lo nuevo, hasta qué punto hacemos caso a lo tradicional, hasta qué punto hacemos caso a estas nuevas ideas que venían de Europa. Entonces, la historia de Jorge Isaacs no es solo el simple romance, por así decirlo, de que el personaje uno se enamora perdidamente del personaje 2 sin razón, sin sentido, ¿no? Sino que también aborda temas importantes para la época, como el choque cultural, lo que esperaba la sociedad con la independencia, con la formación del país, y estos han sido elementos que han saltado en el tiempo. Es decir, que si ustedes leen, por ejemplo, este libro, va a parecer que fue escrito en la actualidad por las temáticas. Es algo que ha sabido envejecer, por así decirlo, con el tiempo. Ya. ¿Cómo se logra este proceso? Básicamente es porque Isaacs tiene eh, este elemento de generar personajes, tanto principales como secundarios, muy bien construidos y que no solo son personajes planos, de que el personaje uno ama al personaje 2 porque sí, por ejemplo en Romeo y Julieta, quienes hayan tenido que leer esa obra se van a dar cuenta que primero Romeo tenía 16 años, Julieta tenía 14 años y la historia se desarrolla únicamente en 3 días. En 3 días ellos se enamoraron, se mataron y acabó la obra. Entonces, cuando una persona dice que quiere un romance como el de Romeo y Julieta, básicamente quiere una trama adolescente en la que hay suicidios.
y es una novela realmente muy, muy básica en ese sentido. Por ejemplo, Isaacs en este caso no, él sí plantea personajes mucho más profundos, que tienen motivaciones, que tienen conquistas propias. Por ejemplo, en el caso de igual forma, y para relacionarle con algo más del contexto, lo que pasaba con Betty. Si bien es cierto, Betty estaba enamorada de don Armando, como bien mencionaba Rafael, ella tenía esta preparación académica que era completamente enorme. Ella de igual forma tenía como a uno de sus pilares la familia y por eso le preocupaba enormemente que la familia se dé cuenta que está saliendo con una persona que ya estaba comprometida. De igual forma, cuando ella se siente utilizada y traicionada por el otro protagonista, ella comienza una especie de venganza. Entonces no es que simplemente, oh, se enamoraron porque sí y ya. No, sino que nos dan el trasfondo de la historia de por qué se van enamorando uno del otro y de igual forma ellos no viven solo para ser el amor del otro, sino que viven o existen como personas propias. De eso se refiere con que son personajes meticulosamente esculpidos. Básicamente parecen de la realidad y es ahí cuando nos identificamos con una novela, con un escrito, cuando nos sentimos parte de. Otro de los elementos muy importantes dentro de la novela de Jorge Isaacs es básicamente su escritura en prosa poética. Tiene recursos literarios muy, muy buenos, lo que hace envolvente el seguir leyendo la obra a medida de que se va avanzando. Entonces, el estilo narrativo que él plantea, básicamente es un estilo que se va leyendo con bastante facilidad, que como les decía, va describiendo cada detalle y nos hace que nos vaya envolviendo en esta trama. Y en ese sentido, su narrativa, de igual forma el simbolismo que van teniendo los personajes o las cosas que van ocurriendo con ellos, hace básicamente que su estructura sea una novela que pueda sobrevivir a la época, plantea problemas de la propia condición humana, lo que hace más fácil que nos podamos, en este caso, compaginar con los personajes. De igual forma, tiene esta capacidad de evocar emociones universales. Ahí recuerdo mucho de estas entrevistas, de igual forma, como les decía, haciendo relación a Betty la Fea, en la cual a los actores mencionaban que ellos incluso ya tenían problemas para salir a la calle cuando la novela estaba en su auge, porque había personas que les decían, por ejemplo, a los villanos de la historia que les amenazaban o que les decían por qué es tan malo con Betty. De igual forma, algo así había ocurrido con Cuna de Lobos, quienes tengan más edad y recuerden esa novela. Básicamente, la villana principal de esa historia incluso tuvo que irse del país porque con su actuación, por así decirlo, lograron convencer tanto a las personas que ellos creían que estaban viendo una historia real. Entonces, algo bastante similar ocurre con María de Jorge Isaacs, que la historia está bien construida, que ustedes no están sintiendo que están leyendo un libro por obligación, sino que es básicamente como que alguien me está contando chisme y ahí sí atendemos con los cinco sentidos, como se decir absolutamente todo esto. Entonces, eso es básicamente lo que tenía que decirles el día de hoy sobre la clase. Estamos revisando literatura universal, específicamente Latinoamérica. María, que es de Jorge Isaacs, que es una novela de 1867 que pertenece al romanticismo. No sé si tienen alguna duda o pregunta.